Hoy vamos a hablar sobre la seguridad en el lugar de trabajo y de los sistemas. El análisis de métodos debe proporcionar condiciones de trabajo cómodas y seguras para el operario. La experiencia ha probado de manera contundente que las plantas con buenas condiciones de trabajo producen mucho más que aquellas con malas condiciones. Por lo común, el rendimiento económico de la inversión en un entorno de trabajo mejorado es significativo. Además de aumentar la producción, las condiciones ideales de trabajo mejoran la seguridad registrada, reducen el ausentismo, los retrasos y la rotación de personal, eleva el ánimo de los empleados y mejora las relaciones públicas. Ahora vamos a mostrarles ciertos puntos que hay que tomar en cuenta para que nuestra área de trabajo sea la adecuada. La iluminación. La iluminación es la cantidad de luz que llega a una superficie o a una sección de esta esfera. Se mide en pies candela. La iluminación en las industrias es aquel sistema de iluminación cuya principal finalidad es facilitar la visualización de las cosas en condiciones aceptables de eficacia, comodidad y seguridad. Es la norma 025 STPS 1999 la que establece los niveles de iluminación para los centros de trabajo de tal forma que no sea un factor de riesgo para la salud de los trabajadores a realizar sus actividades. El nivel de iluminación que se requiere depende primordialmente de la clase de trabajo que se realice en una tarea determinada. La iluminación inadecuada puede constituir una causa importante para las lesiones. Según estadísticas, un 24% de todos los accidentes en el trabajo son debidos a una mala iluminación, y la falta de control o corrección de este aspecto ocasiona un aumento más de 25% más de lesiones y un aumento de caídas del 75%. También tenemos que tener en cuenta que con frecuencia nuestro ambiente de trabajo sufre de contaminación lumínica, ya sea por ausencia o exceso de color, que lo veremos más adelante. Conceptos básicos. Flujo luminoso. El flujo luminoso es la potencia emitida en forma de radiación luminosa a la que el ojo humano es sensible. Su unidad es el lumen. También está la intensidad luminosa, la cual es el flujo emitido por una unidad de ángulo sólido en una dirección concreta. Su símbolo es la letra I y su unidad es la candela. Como siguiente concepto tenemos la luminancia, la cual es el flujo recibido por una superficie, así tal como lo podemos ver en la imagen. Su símbolo es la letra E y su unidad es el lux, que sería lumen entre metros cuadrados. En esta imagen podemos ver los niveles de iluminación recomendados. Estos son divididos según el tipo de tarea que se les ha asignado a la persona. Para tareas muy finas tenemos 1000 lux, para tareas finas tenemos de 500 a 1000 lux, de tareas normales tenemos de 250 a 500 lux y de tareas esporádicas tenemos de 125 a 250 lux. Como podemos ver, ahí tenemos ejemplos según cómo es cada tipo de tarea y cómo es subdividido el mismo. Después de determinar los requerimientos de iluminación para el área en estudio, los analistas seleccionan las fuentes adecuadas de luz artificial. Dos parámetros importantes relacionados con la luz artificial son la eficiencia, la cual podemos definir como luz producida por unidad de energía, y rendimiento de color, la cual es cómo se relaciona con la cercanía con que los colores percibidos del objeto observado coinciden con los percibidos del mismo objeto iluminado con fuentes de luz estándar.
En la siguiente imagen podemos ver que existen 6 diferentes tipos de fuente de luz artificial. Esta tabla los divide según su tipo de eficiencia y su rendimiento de color. Podemos ver la primera es la luz incandescente, fuente de luz artificial incandescente, que es un alumbrado que es bastante común, pero es el menos eficiente debido a que su tiempo de duración es menos de un año. La fluorescente, que su eficiencia y rendimiento de color varía considerablemente con el tipo de lámpara. La fuente de luz artificial de mercurio, que es bastante eficiente debido a que tiene un tiempo de vida bastante largo, de 9 a 12 años. La de haluro metálico, la cual su rendimiento de color es adecuado en muchos casos, ya que su vida útil es de 1 a 3 años. La de sodio a alta presión, que es una fuente de luz muy eficiente, su vida útil es de 3 a 6 años, con tasas de encendido de hasta 12 horas por día. Y por último tenemos la de sodio a baja presión, que su fuente de luz es la más eficiente, su vida útil es de 4 a 5 años, con un promedio de encendido de 12 horas al día. El reflejo es el brillo excesivo en el campo de visión. Esta luz excesiva se disipa en la córnea, los anteojos, incluso en los lentes de contacto, y disminuye la visibilidad, por lo que se requiere tiempo adicional para que los ojos se adapten cuando pasan de lugares iluminados a oscuros. El reflejo puede ser directo si lo causan fuentes de luz que se encuentren dentro del campo visual, o bien indirecto si alguna superficie en el campo de visión refleja la luz. Es posible reducir el reflejo de alguna superficie con el uso de superficies que no brillen o de color mate, y con una orientación diferente de la superficie de trabajo o tarea. El deslumbramiento. El deslumbramiento es una sensación molesta que se produce cuando la luminancia de un objeto es mucho mayor que la de su entorno. Es lo que ocurre cuando miramos directamente una bombilla o cuando vemos el reflejo del sol en el agua. El color. Tal vez el uso más importante del color es mejorar las condiciones ambientales de los trabajadores al proporcionar un bienestar visual. Los analistas usan los colores para reducir los contrastes fuertes, aumentar la reflectancia, resaltar los peligros y llamar la atención a ciertas características del entorno de trabajo. Como podemos ver en la siguiente tabla, hay diversos colores, tales como el amarillo, naranja y rojo, tienen alta visibilidad, por mientras que el azul, el verde y el púrpura poseen una baja visibilidad. En conclusión, es importante mencionar cuáles son los efectos de una deficiente iluminación. Estos son que puede aparecer una fatiga visual y del sistema nervioso central, resultante del esfuerzo requerido para interpretar señales insuficientes, y parcialmente también puede aparecer fatiga muscular por mantener una postura incómoda. La disminución de la eficacia visual puede aumentar el número de errores y accidentes en el área de trabajo. Entonces, podemos mencionar ciertos consejos prácticos sobre la iluminación, los cuales son emplear la luz natural siempre que sea posible, la colocación correcta de los puestos de trabajo respecto a las ventanas o claraboyas, de manera que los trabajadores no sufran deslumbramiento y la luz solar no se proyecte directamente sobre la superficie de trabajo. Evitar los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes. Emplear la iluminación artificial cuando no sea posible la natural para complementar el nivel de iluminación. Y al utilizar iluminación artificial, se deben elegir lámparas adecuadas teniendo en cuenta la cantidad de luz que emite, el rendimiento y duración de la misma,
el rendimiento en el color y el color aparente sobre la apariencia de la luz que emite. Ruido. El ruido es un sonido no deseado. Las ondas de sonido se originan por la vibración de algún objeto, que a su vez establece una sucesión de ondas, de compresión y expansión, a través del medio que la transporta. Así, el sonido puede transmitir no solo por el aire y los líquidos, también a través de los sólidos. Se sabe que la velocidad aproximada de las ondas de sonido en el aire es 340 metros por segundo. El sonido se puede definir en términos de las frecuencias que determinan su tono y calidad, junto con las amplitudes que determinan su intensidad. Las frecuencias aproximadas audibles para el oído humano van de 20 a 20.000 ciclos por segundo, que se conocen como Hertz. La ecuación fundamental de propagación de ondas es la que vemos en pantalla, donde c es la velocidad del sonido, f es la frecuencia en Hertz multiplicado por la longitud de ondas en pies. Al aumentar la longitud de ondas, la frecuencia disminuye. Los analistas de método miden la intensidad del sonido con un medidor de ruido, donde la unidad de la intensidad del sonido es el decibel. Tipos de ruido. Se pueden clasificar de la siguiente manera. Ruido continuo. Se produce por maquinaria que opera del mismo modo, sin interrupción. Por ejemplo, ventiladores, bombas y equipos de proceso. Ruido intermitente. Cuando la maquinaria opera en ciclos o cuando pasan vehículos aislados o aviones. El nivel de ruido aumenta y disminuye rápidamente. Por esto es llamado intermitente. Ruido de impacto o impulsivo. Es el caso del ruido de impacto o explosión, por ejemplo el de una pistola. Es breve y abrupto, y su efecto sorprendente causa mayor molestia. Pérdida de audición. Todos los días estamos expuestos a sonidos en nuestro ambiente, como los que vienen del televisor y la radio, los aparatos electrodomésticos y el tráfico. Normalmente oímos estos sonidos a nivel que no afectan nuestra audición. Sin embargo, los ruidos muy altos pueden ser dañinos aunque duren poco o mucho tiempo. Estos ruidos pueden dañar las estructuras delicadas del oído interno, causando pérdida de audición inducida por el ruido. Esta pérdida de audición inducida por el ruido puede ocurrir una sola vez por un sonido intenso e impulsivo, como el de una explosión. También puede ocurrir poco a poco por la exposición continua a sonidos fuertes. Es muy raro que los sonidos de menos de 75 decibeles causen pérdida de audición, aun cuando uno esté expuesto a ellos por un largo periodo. Sin embargo, exponerse por mucho tiempo o repentinamente a sonidos de 85 decibeles o más puede causar pérdida de audición. A continuación, se muestran los diferentes niveles de decibeles de fuentes de sonidos comunes. Del 80 en adelante, podemos ver que causan posibles grandes daños auditivos. El ruido en una fábrica que tiene 80 decibeles, posible daño auditivo luego de una exposición prolongada. Ruido de máquina de cortar césped, 90 decibeles. Ruido de un motor o taladro, 100 decibeles. Sonido de un concierto o una planta, 110 decibeles. Posible dolor inmediato, gran posibilidad de daño luego de exposición prolongada. Ruido de motosierra o de trueno genera dolor inmediato. 130, 150, despegue de un avión, pérdida inmediata de la audición o posible ruptura de tímpanos. Control de ruido. Se puede controlar el nivel de ruido de varias formas. La mejor es reducir el nivel de ruido en su fuente,
Implica una gran dificultad rediseñar equipos, de manera que se mantenga la eficiencia del equipo y el nivel de ruido quede dentro de los intervalos de tolerancia. Algunas medidas que se pueden utilizar para el control de ruido es rediseñar la máquina empleando otro proceso, aislar la máquina empleando aislantes de vibración, emplear materiales absorbentes en la superficie del local y colocar pantallas, ubicar a las personas en lugares protegidos. Y por último tenemos la protección del oído. El personal en el área debe usar la protección recomendada para los oídos. Algunos de estos equipos de protección que usa el personal atenúan ruidos de todas las frecuencias, hasta niveles de presión del sonido de 110 decibeles a 115 decibeles. El protector adecuado tiene que tener buen ajuste, una buena eficiencia, comodidad, fácil de usar y una buena compatibilidad. Los tipos de protectores que se utilizan para la protección del oído son los tapones y las orejeras. Algunas ventajas de las orejeras y los tapones. Las ventajas de los tapones son que tiene buena atenuación, compatibilidad con otros equipos, son reutilizables, fáciles de usar y son ideales para ambientes calurosos. Las ventajas de las orejeras son que vienen en un único tamaño, su colocación es rápida, su atenuación uniforme en ambos oídos, tiene partes de repuestos y son modelos variados. La mayoría de los trabajadores están expuestos al calor excesivo. En algunos casos se producen ambientes cálidos de manera artificial debido a la demanda de una industria en particular. Como por ejemplo, los mineros están sujetos a condiciones de trabajo cálidas debido al incremento de la temperatura en función de la profundidad, así como también a la falta de ventilación. Los intercambios del calor entre el cuerpo y su medio ambiente puede representarse mediante la ecuación de balance de calor como S igual M más o menos C más o menos R menos E, donde M es la ganancia de calor del metabolismo, C es el calor ganado o perdido por convección, R calor ganado o perdido por radiación, E pérdida de calor a través de la evaporación del sudor y S almacenamiento de calor o pérdida en el cuerpo. Como se puede observar en la siguiente diapositiva, en la temperatura ambiente a 10 grados centígrados el efecto sería el agotamiento físico, a 18 grados centígrados es óptimo, a 24 grados centígrados la fatiga física, a 30 grados centígrados pierde agilidad, a 50 grados centígrados tolerable 1 hora y a 70 grados centígrados tolerable media hora. La temperatura ambiente recomendada. De 17 a 20 grados centígrados, el tipo de trabajo son con poco esfuerzo. De 15 a 18, el trabajo manual sería ligero. Y de 12 a 15 grados, el trabajo con mucho esfuerzo físico. En la siguiente diapositiva, como podemos observar, en la escala de temperatura corporal, de 38 grados centígrados a 36 grados centígrados, el intervalo aproximado de temperatura sería normal. De 44 grados centígrados, el golpe de calor. Ejemplo de ello, coma, convulsiones, piel caliente y seca. De 26 grados centígrados, el límite inferior de supervivencia. Ejemplo de ello, parada cardíaca, fibrilación. Estrés por calor. El cuerpo es una máquina poderosa, capaz de realizar enormes cantidades de trabajo, y si la presiona mucho,
A altas temperaturas el cuerpo trabaja en exceso para no recalentarse y en las zonas más cálidas es mucho más difícil refrescarse. Si el cuerpo se recalienta, sufre estrés por calor y eso hace que el cuerpo no funcione normalmente. Ejemplo de ello, el calambre, el agotamiento e insolación. Hay dos tipos de método de control: la modificación del ambiente, que son la mecanización del trabajo, construcción de desagües, ventilación, aislamiento y uso de equipamiento protector personal, como máscaras y guantes. Los controles administrativos incluyen ofrecer a los trabajadores largos periodos de descanso, más cortos, rotando a los trabajadores entre funciones y supervisando el entrenamiento de los trabajadores en procedimientos seguros. El frío es el responsable de incomodidad térmica hacia las personas, ya que reduce el rendimiento en tareas que puedan exigir especial concentración, aumenta el riesgo de aparición de incidentes o incluso accidentes. El enfriamiento de los tejidos corporales puede mermar la capacidad física y mental, lo que explicaría el aumento de la probabilidad de accidentados. Ventilación. La gente, las maquinarias o actividades en una habitación deterioran el aire interior debido a la liberación de olores y calor, la formación de vapor de agua, la producción de dióxido de carbono y vapores tóxicos. Por esto, debemos proporcionar la ventilación para diluir estos contaminantes, sacar el aire viciado y dejar el aire fresco entrar. Esto puede hacerse con 3 enfoques: general, local y puntual. Como vemos en la imagen, la ventilación tiene que ir de un lado al otro para poder que el aire que entra salga por el otro lado. El desplazamiento general entra a un nivel de 8 a 12 pies y desplaza el aire caliente que se eleva de equipo, luces y trabajadores. La guía recomendada de requerimientos de aire fresco, basada en el volumen de habitación por persona, es una regla burda que es de 300 pies por 3. En un edificio con solo algunas áreas de trabajo es poco práctico ventilar todo el edificio. Por eso ahora le vamos a explicar un ejemplo de cómo es la manera correcta de aplicar el ventilador. Bueno, como les hablé anteriormente, la ubicación de ventiladores en un edificio es crucial para poder que el sistema de ventilación sea satisfactorio. Aquí vemos en la imagen una ubicación deficiente de los ventiladores y uno regular y uno adecuado para que entre el aire. En la primera imagen vemos el ingreso deficiente del aire. Después lo colocamos de una manera regular donde el aire pueda salir y entrar perfectamente. Pero aún así necesitamos un ventilador más grande y por eso vemos el aire adecuado en la otra imagen. Y así sucesivamente. Por eso es muy importante que en los edificios la posición de los ventiladores sea de una manera correcta para poder que el aire pueda salir y entrar perfectamente. Ventilación para bienestar. Contribuye a mantener la salud, ya que en el trabajo en condiciones extremas de temperatura y humedad puede tener un efecto negativo para el estado físico de los trabajadores. Por eso, para evitar el calor, puede emplearse la ventilación natural o ventilación general. En la ventilación natural, el flujo del aire es producido por la infiltración del viento, el efecto de chimenea, que depende de la diferencia de la temperatura y la altura de la chimenea. Pero todo esto tiene ventajas y desventajas. Las ventajas son que es de bajo costo, las grandes cantidades del aire pueden manejarse, el amplio empleo en las industrias con exposiciones al calor. Y las desventajas son que los resultados dependen del viento y la temperatura exterior, y las edificaciones próximas y orientación del establecimiento de trabajo.
como vemos en la imagen. También el aire puro entra y por el otro lado es la expulsión. Bueno, como vemos aquí, las condiciones típicas de distribución del aire también va de una manera pobre, regular, adecuada y excelente. En cada imagen podemos ver cómo es la pobre, cómo es la regular y cómo es la adecuada, y la manera excelente de ventilación. Vibración. La vibración puede causar efectos en el desempeño humano. Las vibraciones de amplitud alta y frecuencia baja tienen efectos en especial indeseables sobre los órganos y tejidos del cuerpo. Sus parámetros de vibración son frecuencia, amplitud, velocidad, aceleración y sacudida. Los principales son el desplazamiento y la aceleración máxima. Por eso, 3 categorías de exposición a la vibración están de grande a menor. Las circunstancias en las que se afecta de toda una proporción importante de la superficie del cuerpo. Esa es la primera. Entonces, un ejemplo de este podría ser cuando los sonidos de alta intensidad en el aire o en el agua excitan la vibración. La segunda, los casos en que la vibración se transmite al cuerpo a través de un área de soporte. Ejemplo, a través de la espalda de una persona que maneja un camión o por los pies de una persona de pie junto a la instalación que vibra en fundición. Y la 3, instancias en las que las vibraciones se aplican en una parte específica del área del cuerpo. Un ejemplo, la mano que sostiene y opera una herramienta de potencia. Como ya le expliqué anteriormente, las vibraciones pueden causar un efecto crucial sobre el cuerpo humano. Va de alta frecuencia, baja frecuencia y muy baja frecuencia, pero esto igual causa trastornos en el cuerpo. Por ejemplo, vemos de la alta frecuencia que puede causar lesiones en la muñeca, calambres, trastornos de sensibilidad. En baja frecuencia puede causar lumbalgias, hernias, pinzamientos discales, síndromes neurológicos y trastorno de visión por resonancia. Y en muy baja frecuencia estimula al laberinto del oído interno, trastornos del sistema nervioso central, mareos y vómitos. Así que, en conclusión, vemos que aunque sea muy baja frecuencia, alta o muy baja, causa enfermedades en el cuerpo. Por eso es necesario usar instrumentos necesarios para que esto no sea perjudicial para el cuerpo humano. Por esto se han aplicado en las empresas medidas de control de vibraciones. Unos ejemplos podrían ser modificar o sustituir la máquina, modificar el procedimiento, modificar componentes de frecuencia, atenuar la magnitud de vibraciones, usar principalmente protección para el personal, que esto podría ser utilizar herramientas antivibratorias, guantes antivibratorios, etc. Manejar tiempos de exposición. Por eso es que la tolerancia humana a las vibraciones disminuye al aumentar el tiempo de exposición. Y es conveniente realizar un reconocimiento médico específico anual para conocer el estado de afectación de las personas que trabajan están expuestas en áreas de vibraciones y así poder actuar en casos de mayor problema. Radiación. Algunas se producen de forma natural, como la radiación solar, y otras se producen artificialmente. Están divididas en radiaciones no ionizantes y radiaciones ionizantes. Todos los tipos de radiación por ionizante pueden dañar los tejidos. Es tan sencillo evitar la radiación beta y alfa en la actualidad que casi toda la atención se dedica en las radiaciones de rayos gamma, rayos X y radiación neutrónica, que estos son las radiaciones ionizantes. Vamos a explicar algunos conceptos. Las radiaciones no ionizantes
Ocupan la parte del espectro electromagnético que va desde la frecuencia extremadamente baja hasta la radiación ultravioleta. Algunas fuentes son el origen común de varios tipos de radiación, ejemplo, las pantallas del ordenador, los arcos eléctricos y otro como puede ser los microondas, o sea, de muy baja frecuencia. Las radiaciones ionizantes son aquellas que al interaccionar con el medio material provocan directa o indirectamente ionización, alteración e incluso rotura de las moléculas originando cambios en las propiedades químicas. La exposición a radiaciones ionizantes puede producir enfermedades profesionales y expresamente cáncer de piel, pulmón, hueso y médula ósea. Las personas que trabajan en áreas de acceso controlado con el propósito de dar protección contra la radiación en general están limitadas a una dosis equivalente de 5 rem por año. Como ya les hablé anteriormente, la radiación ionizante es la más perjudicial para el cuerpo humano. Ya por eso vamos a hablar de las fuentes principales de radiación. Naturales: radiación solar, radiación a las estrellas, radiación terrestre. Las artificiales, que son las más importantes porque los trabajadores están expuestos a estas, sería en la área médica, aparatos de rayos X, aceleradores de partículas, curiterapia, radioterapia, radiografía y gammagrafía. Industriales: medidor de nivel, grosor y humedad, eliminar la electricidad estática, radioluminiscencia, transadores, instalaciones nucleares, que son las más perjudiciales para el cuerpo. Por eso, en las instalaciones donde está más perjudicial para el cuerpo humano, en las empresas se han puesto la protección radiológica de los trabajadores. Algunos sistemas de prevención podrían ser evaluar las condiciones laborales, clasificar y señalar los lugares de trabajo según la cantidad de radiación que pueda existir, como ya vemos en la imagen, clasificar a los trabajadores en diferentes categorías según sus condiciones de trabajo, realizar una vigilancia radiológica de los trabajadores profesionalmente expuestos mediante dosímetros, establecer programas de información y formación en protección a la radiación, aplicar las normas y medidas de vigilancia y control en diferentes zonas, hacer una vigilancia médica periódica por servicios de prevención autorizadas y, lo más importante, utilizar la protección en adecuadas a la función que usen, o sea, que trabajen los que están ahí, por ejemplo, gafas, trajes, absorbentes, etc. Es muy importante que en cada empresa donde una persona trabaja tenga estos sistemas de vigilancia, de evaluación, de control, para que así no afecten tanto a los trabajadores. Por eso en la imagen vemos que así se clasifican en las empresas. Depende de mayor a menor la zona de vigilancia, zona controlada, zona de permanencia limitada, zona de permanencia reglamentada y acceso prohibido. Es muy necesario que los trabajadores marquen esta ley como diariamente para evitar problemas peores en las empresas. Trabajo por turnos y horarios de trabajo. El trabajo por turnos es una modalidad laboral en la que el trabajador puede realizar su tarea a lo largo de las 24 horas del día. El día queda dividido en turnos o intervalos de tiempo durante los cuales diferentes grupos de trabajadores realizan su tarea. Con este término y sus repercusiones negativas para la salud, se engloba tanto a los trabajadores que siempre tienen horario nocturno como a aquellos cuyos horarios alternan, y unas veces son de horas de noche y otras no. El problema con el trabajo por turnos es el estrés sobre los ritmos circadianos, que son las variaciones de 24 horas en las funciones del cuerpo humano, al igual que de otros organismos. La longitud del ciclo varía entre 22 y 25 horas, pero se mantiene sincronizado dentro del ciclo de 24 horas debido a los diferentes conservadores de tiempo, como los cambios diarios de luz y oscuridad,
los contactos sociales, el trabajo y el reloj. Existen muchas maneras de organizar el trabajo por turnos. Es común que un sistema de 3 turnos tenga un turno matutino de 8 a 4 de la tarde, uno vespertino de 4 de la tarde a 12 de la medianoche y uno nocturno de 12 de la medianoche a 8 de la mañana. En el caso más sencillo, debido a incrementos en la demanda de producción, una compañía puede cambiar de un turno matutino a 2 turnos, uno matutino y uno vespertino. En general, por su antigüedad, los trabajadores de más edad piden el turno matutino, mientras que los de nuevo ingreso comienzan en el vespertino. La rotación semanal de los 2 turnos no causa problemas psicológicos importantes, ya que el patrón de sueño no se perturba, pero los patrones sociales sí pueden considerarse alterados. Ejemplos de compañías que necesitan trabajar por turnos serían los policías, los bomberos y el personal médico, entre otros. Se deben tomar las siguientes recomendaciones. Evitar en los turnos a trabajadores mayores de 50 años. Usar rotaciones rápidas en lugar de ciclos semanales o mensuales. Programar el menor número posible de turnos de noche, 3 o menos, que sean sucesivos. Usar rotación hacia adelante de los turnos si es posible, como matutino, vespertino, nocturno o día y noche. Limitar el número total de turnos de trabajo sucesivos a 7 o menos. Incluir algunos fines de semana libres con al menos 2 días completos de descanso. Programar días de descanso después de los turnos de noche. Mantener los planes sencillos, predecibles y equitativos para todos los trabajadores. Tiempo extra. El trabajo extra o trabajo suplementario, como también se le conoce, se refiere a las horas de trabajo adicionales a la jornada laboral ordinaria pactada entre las partes. Si las partes acordaron una jornada diaria de 8 horas y se trabajan 9 horas, una de ellas será extra o trabajo suplementario. Si se pactó una jornada de 7 horas y se trabajaron 9, entonces 2 de ellas serían extras. No se puede recomendar la programación del tiempo extra de manera normal, pero puede ser necesario durante periodos cortos transitorios, para mantener la producción o aliviar faltantes temporales de personal. En tales casos deben seguirse las siguientes recomendaciones. Evitar tiempo extra para trabajo manual pesado. Reevaluar el trabajo con paso de la máquina para asignar descansos y bajar las tasas. Para tiempos extra prolongados o continuos, rotar el trabajo entre los trabajadores o examinar otros sistemas de turnos. Al elegir entre extender una serie de días de trabajo 1 o 2 horas contra extender la semana de trabajo un día, la mayoría de los operarios optarán por lo primero para evitar perder un fin de semana con la familia. Semana de trabajo comprimida. Una semana de trabajo comprimida implica que se realizan 40 horas en menos de 5 días. En general, esto ocurre en la forma de 4 días de 10 horas, 3 días de 12 horas o 4 de 9 horas, con mediodía el viernes. Desde el punto de vista administrativo, este concepto ofrece varias ventajas. Menos ausentismo, relativamente menos tiempo para descanso y almuerzo, y costos reducidos de preparación y cierre respecto al tiempo de operación. Por otro lado, según el análisis de tiempo extra, la semana de trabajo comprimida es en esencia tiempo extra continuo, aunque las horas totales trabajadas son menos y las horas trabajadas por día son más. Entonces, muchas de las desventajas del tiempo extra se aplican a la semana comprimida. Programas de trabajo alternativo. Los empleados pueden trabajar las horas de la mañana o de la tarde que más convengan a sus ritmos circadianos. Pueden manejar mejor las necesidades de la familia o las emergencias y pueden atender sus asuntos personales durante las horas de trabajo sin tener que pedir permiso de salida.
Un programa de este tipo es el tiempo flexible, donde el trabajador establece los tiempos de entrada y salida dentro de los límites establecidos por la administración. Hoy en día existen varios planes de esta naturaleza. Algunos requieren que los empleados trabajen al menos 8 horas al día, otros un número específico de horas a la semana o al mes, mientras que otros piden que estén en el sitio 4 o 5 horas en medio del turno. Seguridad, mantenimiento general. Uno de los objetivos de un equipo administrativo progresista es proporcionar seguridad y salud a los empleados en el lugar de trabajo. Esto requiere controlar el ambiente físico del negocio u operación. La mayor parte de las lesiones son el resultado de accidentes causados por condiciones inseguras, una acción insegura o una combinación de las dos. Las condiciones inseguras se relacionan con el entorno físico, que incluye el equipo usando todas las condiciones físicas que rodean al lugar de trabajo. Tabla de señales de seguridad. Recomendación de color. El color rojo es usado en el equipo de protección contra incendios. Ejemplo, caja de alarma de incendios. Color naranja es usado en la parte de peligros de máquinas. Ejemplo, dentro de protectores móviles. Color amarillo es usado en designar áreas de precaución. Ejemplo, equipo de construcción y manejo de materiales. Color verde es usado en la seguridad. Ejemplo, localización de equipos de primeros auxilios. Color azul es usado en designar áreas de precaución. Ejemplo, banderolas de advertencia en los puntos de arranque. Color púrpura, peligros de radiación. Ejemplo, contenedores de materiales o fuentes radioactivas. Color blanco y negro, usado en el tráfico y mantenimiento. Ejemplo, localización de pasillos, direcciones y áreas que rodean equipo de emergencia. Aquí veremos algunos ejemplos de la tabla, como el azul, que son áreas de prevención. Aquí tenemos el uso obligatorio del casco, uso obligatorio de botas y no botar basura al piso, use los cestos. Como el rojo, que es equipo de protección, podemos ver que está prohibido fumar, prohibido comer en esta área, prohibido el paso, solo personal autorizado, extinguidores. El amarillo, que es designar áreas de precaución como material inflamable, riesgo de explosión, baja temperatura y riesgo biológico. Equipo de protección personal. Debido a la naturaleza de algunos operarios y las consideraciones económicas, el cambio de los métodos, el equipo o las herramientas quizás no elimine ciertos peligros. Cuando esto ocurre, los operarios deben contar con un equipo de protección personal. Este equipo incluye anteojos, máscara, casco, delantales, chalecos, pantalones, cubrepiernas, guantes, zapatos y equipo para respiración, para asegurar que el personal de operaciones usa siempre el equipo de protección. Las compañías deben proporcionarlo a los empleados, ya sea a cierto costo o sin costo. La política que la campaña absorba los costos del equipo de protección personal es cada vez menos común. Inspecciones del lugar de trabajo. Para realizar sus estándares, OSHA está para realizar inspecciones. En consecuencia, todo establecimiento abierto por el reglamento está sujeto a inspecciones de los oficiales de cumplimiento de la seguridad y salud OSHA. Este reglamento establece que al presentar las identificaciones adecuadas al dueño, operario o persona a cargo, un oficial de cumplimiento de OSHA está autorizado para entrar sin demora a cualquier fábrica o lugar de trabajo con el fin de inspeccionar todas las condiciones pertinentes. Los citatorios.
Los citatorios informan al empleador y a los empleados de los supuestos reglamentos y estándares que se han violado y el tiempo propuesto para corregirlos. El empleador recibe los citatorios y aviso de las multas propuestas por correo certificado. El empleador está obligado a publicar una copia de cada citatorio cerca del lugar donde ocurrió la violación durante 3 días o hasta que se elimine lo que ocurre primero. El oficial de cumplimiento tiene la autoridad de emitir citatorios en lugar de trabajo al terminar la junta de clausura. Para hacerlo, él o ella debe primero analizar cada violación aparente con el director del área y recibir las aprobaciones para emitir los citatorios. Los 7 tipos de violaciones que ameritan un citatorio. Violación mínima, que es sin multa, que es tipo de violación, no tiene relación inmediata con salud y seguridad. Violación no seria. Este tipo de violación tiene relación directa con seguridad y la salud en el trabajo. Violación seria. Esta violación existe una probabilidad de sustancias que pueden causar una muerte o un daño serio. Violación intencional. Esta es una violación que se comete el empleador con toda intención y conocimiento. Violación repetida. Una violación repetida ocurre cuando la violación de cualquier violación de la sección ya citada. B. Peligro inminente. Esta es una situación en la que se tiene una certidumbre razonable de que existe un peligro. Otras violaciones para las que se puede emitir un citatorio y proponer multas son la certificación de registros, que puede significar una multa de $10,000, la violación de los requisitos de publicidad, que puede causar una multa civil de $7,000, y no corregir una violación, que puede causar una multa civil hasta de $700 o $7,000. Administración de la Seguridad en el Trabajo y la Salud, OSHA. Este reglamento fue aprobado por el Congreso de Estados Unidos para asegurar lo más posible las condiciones de seguridad de todo hombre y mujer trabajador en la nación, y para preservar los recursos humanos. Según esta ley, la OSHA se creó para exhortar a empleados y empleadores a reducir los peligros en el lugar de trabajo e implantar nuevos programas de seguridad o mejorar los existentes, establecer responsabilidades y derechos separados pero dependientes de cada empleador y empleados para el logro de mejores condiciones de seguridad y salud, mantener un sistema de registro e informe para supervisar las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, desarrollar estándares de seguridad y salud obligatorios y reforzarlos de manera efectiva, apoyar el desarrollo de análisis, evaluación y aprobación de los programas de seguridad y salud en el trabajo relacionados con el Estado. Programa de Ergonomía de OSHA. En 1990, el alto número de incidencias y la severidad de los desórdenes ociomusculares relacionados con el trabajo encontrados en la industria empacadora de carne llevó a OSHA a desarrollar la guía ergonómica que debía usarse para proteger a los empacadores de carne. El programa ergonómico estándar propuesto se divide en 5 secciones. 1. Compromiso y participación. El compromiso de la administración es en especial importante para proporcionar la fuerza de motivación y los recursos necesarios para resolver los problemas. De igual manera, la participación de los empleados es necesaria para mantener y dar continuidad al programa. 2. Análisis del lugar de trabajo. Es el que identifica los riesgos y condiciones existentes, al igual que las operaciones y estaciones de trabajo en donde es posible que se desarrollen esos riesgos. 3. Prevención y control de riesgos. Concientiza acerca del buen uso de equipo de protección del personal. 4. Administración médica. Un médico o una enfermera del trabajo con experiencia en estos problemas debe supervisar el programa. Deben realizar visitas periódicas y sistemáticas por la planta para actualizar su conocimiento sobre los trabajos, identificar trabajos ligeros potenciales y permanecer en contacto con los empleados. 5. Capacitación y educación. Son componentes críticos de un programa ergonómico.
para empleados potencialmente expuestos a los riesgos ergonómicos. La capacitación permite a los administradores, supervisores y empleados entender los problemas de ese tipo asociados con sus trabajos, lo mismo que la prevención, control y consecuencias médicas de esos problemas.